Muy buenos días para nuestros queridos lectores del periódico Punto de Quiebre, porque somos la voz de quienes no tienen voz. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, un invitado muy joven, pero con mucha experiencia y con muchas cosas importantes que nos quiere contar hoy. Tenemos hoy al doctor Santiago Gómez Ospina, de la ciudad de Medellín. Doctor, buenos días. Buenos días, Nuri, para ti, para todos los que nos ven, para todos los que nos escuchan. Yo muy agradecido de poder estar acá en esta entrevista. Muchas gracias, doctor. Agradecimiento de parte de nosotros, de todo el equipo humano del periódico Punto de Quiebre, porque sé que nos sacó un tiempito para podernos dar esta entrevista. Sin más ni más, doctor, ¿quién es Santiago Gómez Ospina? Cuéntenos. Bueno, Nuri, yo soy un joven en este momento tengo 25 años. Inicio mi carrera política, digamos que por medio de la Universidad de Medellín. ¿Por qué? Porque cuando estaba más o menos, a ver, yo soy abogado de la Universidad de Medellín y cuando yo estaba más o menos en tercer año de Derecho, me ganó una beca, no, en tercer año no, yo creo que incluso en el segundo año de Derecho, yo me ganó una beca en la Universidad de Medellín y era en una escuela, la beca era para la Escuela de Liderazgo de la Universidad de Medellín. Allá pues en la Escuela de Liderazgo lo que pretendían era potenciar y formar líderes en la universidad. Y te cuento que eso fue un gran cambio para mi vida, fue una gran oportunidad. Tenía más o menos unos 20 años y sí, más o menos 19, 20 añitos tenía y empecé pues a formarme como en todo este tema del liderazgo. Pero fue muy importante la escuela de liderazgo porque allá digamos que nos encaminaron por una ruta y nos plantearon un proyecto de vida. Y mi proyecto de vida se tornó demasiado político, se tornó demasiado político. En ese momento entonces, cuando yo me di cuenta que me encantaba la política, que me gustaba el tema político, comencé a ir al Consejo de Medellín. Allá tuve la fortuna de que un concejal de Medellín me diera entrada al Consejo de Medellín, pues en primer lugar para empezar a aprender sobre mi ciudad y en segundo lugar, pues para empezar a aprender sobre todo este tema político. Seguí en mi universidad. Posteriormente me lancé para ser representante estudiantil de la Facultad de Derecho de la Universidad de Medellín y sacó un excelente resultado. En ese momento, 910 votos en la Facultad de Derecho, y pues quedé como representante estudiantil. En el cargo fungí 2 años como representante estudiantil. Ahí nos relacionamos mucho con los estudiantes, nos relacionamos mucho con los directivos de la universidad y bueno, pues fue un proceso de gran aprendizaje y de mucho crecimiento para mí. Cuando terminé la representación estudiantil, yo ya estaba en tercer año cuando quedé representante. Ya como el cargo era de 2 años, ya llevaba 5 años en mi carrera y pues ya fui muy juicioso en la Universidad Nuri, entonces nunca perdí una materia, nunca tuve que cancelar absolutamente nada y, y me gradué en los 5 años en la Universidad de Medellín de Derecho. Entonces cuando terminé mi periodo como representante estudiantil, a la misma vez también terminé mi carrera y bueno, empecé a trabajar, pero las prácticas las hice con la diputada Ana Cristina Moreno, que en este momento es presidenta de la Agencia de Desarrollo Rural a nivel nacional, y las prácticas las hice con ella cuando ella fue diputada de Antioquia en el periodo del 2016 al 2019. Y pues fue una gran oportunidad en la Asamblea Departamental porque ya yo tenía como ese componente de que había eh, aprendido muchas cosas sobre Medellín y ya pasé como a ese componente de lo departamental, es decir, complementé pues ese tema de lo municipal con lo departamental y fue una gran oportunidad. A partir de ahí le dije a Ana Cristina Moreno pues que yo quería seguir trabajando con ella. Ella me acogió muy bien en su equipo
Y en el 2019, en el 2017, yo le manifiesto a Ana Cristina que quiero aspirar a la Junta Administradora Local de mi Comuna 16. Yo vivo en la Comuna 16 aquí en Medellín, la Comuna de Belén, una de las comunas más grandes y más importantes de Medellín. Le cuento pues a Ana Cristina que tengo una aspiración política y Ana Cristina me apoya, me abren las puertas la verdad es que me abren las puertas del Partido Centro Democrático y salgo electo como edil en la Comuna 16 con 2.500 votos en el 2019. Entonces, Nuri, soy un joven de 25 años, enamorado del servicio público, enamorado de mi país y enamorado de esta ciudad y de este departamento de Antioquia y de Medellín. Ese es Santiago Gómez, un líder con esperanza, un líder que cree que nuestro país sí puede cambiar. Ese es Santiago Gómez Nuri. Qué bueno, doctor. Me parece y es admirable que usted siendo tan joven haya tenido esos logros y que ahora esté apuntando a cosas más grandes. Lo felicitamos de verdad. Una pregunta obligada para este medio, doctor. ¿Cuál es tu punto de quiebre? ¿Qué es lo que a usted lo quiebra en la vida? Mi punto de quiebre, Nuri, yo creo que mm, es tan difícil, Nuri, cuando uno visita las comunidades y se da cuenta de todas las necesidades que tienen. Yo creo que eso es una de las cosas que más me motivó a ser servidor público. Yo te cuento que en pandemia hubo un hecho que me marcó mucho en plena pandemia. Los, los, Mientras que las personas estaban confinadas en sus casas, protegiéndose del virus, los servidores públicos estuvimos en la calle tratando de llevar alimentación, techo y salud a las personas que no lo tuvieran y que lo necesitaran. Entonces yo creo, Nuri, que mi punto de quiebre es ver las necesidades que tiene el país y ver las necesidades que tiene la gente. Y ahí es donde uno se motiva a empezar a trabajar por este país. Yo te cuento que mi sector preferido para trabajar es el sector de la infraestructura. Me encanta la infraestructura y me gustaría mucho poder apoyar y poder aportar en materia de infraestructura a la ciudad, al departamento y al país. ¿Por qué? Porque creo que la infraestructura impacta muchísimo y esas necesidades que tiene la gente cuando invertimos, que tiene la gente, que tiene el país, cuando invertimos en infraestructura, de verdad que se impacta mucho, se impacta a la sociedad, se impacta indirectamente y directamente a las personas. Entonces yo creo que el punto de quiebre es más, o sea, mío no, pero el punto de quiebre de un servidor público es cuando vemos las necesidades de la gente y vemos las necesidades del país. Ahí es cuando uno dice, tengo que poner mi granito de arena. Entonces te estaba contando que en plena pandemia me fui a recorrer los barrios de Belén y aquí en Belén tenemos una particularidad, Nuri, y es que tenemos desde el estrato 1 hasta el estrato 5. Me paré en un lugar de Belén que se llama El Botadero, le dicen así El Botadero. Cuando usted se para en El Botadero, usted tiene la posibilidad de mirar hacia la derecha y ve mucha pobreza, ve gente que incluso vive casi que debajo de la tierra, o sea, no, las paredes de ellos es la tierra, pero usted se para en ese mismo punto del Botadero y mira hacia la izquierda y encuentra uno de los barrios, digamos, con más posibilidades económicas aquí en Belén, que se llama la Loma de los Bernal, que la mayoría de los edificios que nos encontramos en la Loma de los Bernal son estrato 4 y estrato 5. Entonces, yo creo que ese es el punto de quiebre, Nuri, cuando uno ve las necesidades que tiene el país y las necesidades que tiene la gente. Y debe ser un punto de quiebre, no solamente para Santiago Gómez, sino para todos los servidores públicos de este país. Doctor, muchísimas gracias. Usted tiene toda plena razón en lo que está diciendo y es verdad. Doctor, ¿qué experiencia le dejó su paso como representante en la Universidad de Medellín?
de la comunidad estudiantil. ¿Qué experiencia le dejó? Nuri, yo creo que ha sido una de las experiencias más bonitas que yo he tenido en mi vida. En primer lugar, pues porque fue mi primera campaña. Fue la primera campaña que yo hice. Te cuento que pues yo tenía que hacer una campaña por toda la Facultad de Derecho. Hice la campaña más o menos durante un mes. Fue un mes donde casi que ni asistía a clase para poder hacer mi campaña. Eh, y allá, bueno, lo primero es que le pudimos aportar a la Universidad de Medellín varios proyectos. Yo presenté proyectos allá en la Universidad de Medellín, creo que fueron tres proyectos relacionados con la Facultad de Derecho. Entonces, pues eso es lo primero, poder aportarle a mi alma mater y a mi Facultad de Derecho. En segundo lugar, pues la oportunidad de poder hacer ya una campaña, de empezar ahí pues como mi carrera, pues porque ahí fue, yo creo que ahí fue donde inició. Eh, y lo otro es que nos pudimos relacionar muy bien con los estudiantes y apoyar mucho a los estudiantes, ayudarlos. De verdad que hay estudiantes que tienen problemas y acudían a su representante para que los apoyara. Y no solamente eran problemas académicos, sino que eran problemas también personales y uno tenía la posibilidad de ayudarlos. Y esos problemas personales empezaban a pasar precisamente al ámbito académico. Entonces era bien importante tener un representante estudiantil cercano a los estudiantes, un representante estudiantil que tuviera sentido de pertenencia por su universidad y también muy importante, Nuri, un representante estudiantil que tuviera buena comunicación con las directivas de la universidad, porque cuando uno es representante estudiantil, uno no es representante yo pienso pues, para estar peleando, para estar formando conflictos, sino para solucionar problemas que aquejan a la comunidad estudiantil. Entonces yo creo que me dejó una gran experiencia a nivel personal y a nivel profesional. Te cuento que en esos 2 años de ser representante estudiantil maduré muchísimo a nivel personal y crecí también mucho a nivel profesional, pues porque obviamente me tocaba dar debates en el consejo de facultad, eh, me tocaba a veces dar discursos delante de los estudiantes nuevos que ingresaban a la universidad. Bueno, entonces no, fue una gran experiencia, de verdad que sí, a nivel personal y a nivel profesional. Qué bueno, doctor. Cuéntenos cuáles son sus proyecciones políticas. ¿Qué es lo que de aquí en adelante ve usted que le espera con esa inteligencia y con esas capacidades que usted tiene que son admirables, doctor? Bueno, Nuri, yo creo que a uno Dios lo va poniendo como en ciertos sitios donde uno tiene que estar. Entonces, para mí lo más importante no es de pronto, Nuri, ocupar un cargo, sino que realmente uno pueda servirle a la sociedad. Entonces ya, la verdad es que ya miraremos dónde nos pone Dios en los próximos años. Pero una cosa sí te voy a decir, y es que mm, mi aspiración más, o sea, mi sueño, Nuri, sería ser presidente del Senado de la República. Me encanta el legislativo y pues esa sería mi aspiración y ojalá en algún momento podamos aportar desde el Consejo de Medellín, que podamos aportar también desde el Ejecutivo, desde la alcaldía, también que le podamos aportar al departamento. Yo quiero dedicar mi vida, Nuri, al servicio público, ya sea desde un cargo de elección popular o ya sea desde otro ámbito, pero quiero dedicar mi vida al servicio público. Ya los cargos en los cuales me ponga Dios, ya eso sí se lo dejo a Él. Yo tengo un gran sueño que te lo acabo de contar, pero eso se lo entrego a Él. Claro. Pues sorprende mucho, doctor, con su juventud, que exprese esas cosas, más con algunas situaciones actuales de nuestro país. Entonces, qué bueno que le apueste a ese servicio público y a poder servir a la comunidad. Personas como usted realmente necesita mucho este país, doctor, porque hay muchas situaciones donde están proclives a corrupción y realmente no son servidores públicos, sino
ya se convierten en otra situación, en otra cosa. Doctor, su liderazgo en la capital de la montaña es notable. ¿Cuál es su técnica, su táctica? Cuéntenos para cautivar a esa juventud que a veces, no, digamos que no tiene muy vista la historia del país. Y lo digo porque hace poco, cuando fue el 7 de agosto, le pregunté a unos jóvenes de la misma edad de mi hijo de 19 años que se conmemoraba el 7 de agosto, doctor, y ninguno me dijo nada. Les causó gracia que yo les preguntara y también me puse a reflexionar y dije, hey, pero como que perdió el tiempo de mi hijo o yo fui la que perdí la plata en el colegio. Muy coloquialmente, con un poquito de sentido del humor le dije a mi hijo eso, pero hoy es un poquito difícil conquistar esas juventudes. ¿Cómo lo ha manejado usted, doctor? Nuri, te cuento que es bien difícil el trabajo con las juventudes. Es muy, muy difícil, de verdad que sí. Y más aún desde esta posición política que yo tengo en el Centro Democrático, porque sabes que los jóvenes a veces han sido un poco apáticos al Centro Democrático. Sin embargo, Nuri, también hay jóvenes que se interesan. No, todo hay que decirlo. Todo hay que decirlo, Nuri. Hay jóvenes que se interesan por el tema político, que se interesan por el país. ¿Cuál es la táctica, Nuri? Yo creo que ser auténtico, ser real, porque cuando uno quiere ser una copia de los demás, termina siendo simplemente eso, una copia, pero yo creo que lo más importante es ser auténtico y ser real y mostrarse ante los jóvenes y ante las personas tal y como uno es, porque pues obviamente hay gente que uno empieza a tener muchos detractores, Nuri, en este tema político. Yo te cuento que yo no tenía enemigos hasta que me metí a la política y le salen a uno muchos detractores, pero también, así como te salen detractores, te salen personas que te empiezan a coger mucho cariño, que te empiezan a coger mucho amor, que te empiezan a apoyar, y es precisamente porque ven a una persona real que quiere hacer las cosas bien. Es simplemente eso. Y Nuri, muy importante, el voz a voz, hablar con cada persona con la que uno se encuentre, manifestarle nuestras intenciones en el servicio público, pero siempre con la verdad, Nuri, con la verdad por delante, siendo nosotros mismos, sin ponernos una máscara. Yo te cuento que en este momento estoy mirando la posibilidad de consolidar un proyecto de jóvenes acá en la Comuna 16 y pues se empieza a encontrar uno con jóvenes que se interesan por este tema político, que se interesan por el bienestar del país, que se interesan por el bienestar de la ciudad, de la sociedad. Entonces hay que buscarlos, Nuri, me di cuenta de eso, que a los jóvenes hay que buscarlos, hay que llegarles, porque es mucho más complicado que ellos lleguen a uno. Entonces hay que buscarlos, hay que ser auténtico, Nuri, hay que ser real, hay que hablar con la verdad, con sinceridad y manifestar pues nuestras buenas intenciones en todo este tema del servicio público. Yo creo, Nuri, que esa es la estrategia, el voz a voz y ser auténtico y sincero. Bueno, sí, eso es verdad. Estamos esta mañana con el doctor Santiago Gómez Ospina, de la Comuna 16 Belén, en la capital de la montaña en Medellín, para nuestros queridos lectores del periódico Punto de Quiebre. Doctor, ¿cuál es su opinión acerca de las reservas de las fuerzas militares y de la policía? Bueno, Nuri, al principio cuando íbamos a iniciar la reunión, te dije que siento un gran aprecio y una gran admiración por nuestra fuerza pública. Siempre, en cualquier escenario, Nuri, les he manifestado mi apoyo. Desde pequeñito, Nuri, cuando pasaba de pronto en las carreteras y veía a los soldados en las carreteras, me sentía demasiado orgulloso de nuestro ejército nacional. En ese momento, de pronto más pequeño, no comprendía de qué se trataba todo eso, pero sentía como orgullo, sentía orgullo de pronto de verlos en las calles, de verlos en las carreteras.
Entonces siento gran aprecio y gran amor. Yo creo que las reservas también son importantes. Ustedes toman un papel muy importante en determinadas situaciones que puede vivir el país. Y no, Nuri, en general, gran aprecio, gran admiración. Yo creo que ustedes son quienes sostienen realmente la democracia, eh, y son quienes nos defienden, Nuri. Es que ustedes juegan un papel fundamental y un papel importante, muy, muy importante en nuestra sociedad, de mi parte y en nuestra democracia. De mi parte, Nuri, siempre todo el cariño, todo el aprecio para la fuerza pública. Muchas gracias, doctor. Sí, eso es verdad. Gracias a la fuerza pública todavía somos un país democrático en el cual hay el goce pleno de los derechos y libertades de todos los ciudadanos y de los residentes de nuestro país. Entonces, pues, aunque sea una situación muy sacrificante también para ellos, para sus familias, cuando estuve yo también en la fuerza, eh, de todas formas siempre vamos con ese amor a nuestra patria y entregar lo mejor de nosotros para el bienestar de los ciudadanos. Te quiero contar, Nori, te quiero contar Sí. que yo no presté servicio, pero me arrepiento mucho de no haber prestado servicio. Creo que hubiera sido una gran experiencia y creo que pues, le hubiera aportado también mucho al país desde ese ámbito de la fuerza pública. En este momento me arrepiento, pero, pero yo sé que le voy a poder aportar a mi país desde otros escenarios. Y el día, Nuri, que pueda, de verdad, el día que pueda como apoyar a la fuerza pública de alguna manera o que me pueda vincular con ellos de alguna manera, no lo voy a dudar y ahí voy a estar muy firme para ustedes. Gracias, De doctor, verdad. de verdad. Llama la atención mucho su juventud, doctor, 25 años y ya con tremendas responsabilidades y con tremendos retos también, y que los ha sacado adelante, lo sabemos. ¿Qué le dice su familia, doctor? ¿Qué le dicen ellos? Porque lo que su merced decía ahorita es cierto. Como tiene personas que lo quieren, lo aprecian, le apoyan, hay otros que son detractores y de pronto ni siquiera están en sus zapatos para poder juzgar. Entonces, ¿qué le dice su familia? Pues Nuri, mi familia, pues sí, sí, a veces cuando uno está más de pronto en un problema, ellos se angustian mucho, se angustian y pues, me dicen que no hay necesidad de tener ese tipo de problemas, ¿cierto? Pero Nuri, te cuento que mi familia ha sido un pilar fundamental para poder salir adelante con todo este tema político. Ellos siempre me han apoyado mucho con mis sueños. Eh, yo te cuento que yo no tengo familia política. Esta es pues como la primera vez que ellos viven algo así, pero siempre me han apoyado mucho, Nuri. Han sido, como te digo, un pilar fundamental. Han sido los cimientos, los que muchas veces lo sostienen a uno, los que le dan fuerza, Nuri, los que te apoyan 100% en cualquier momento. En cualquier momento son un muro de contención para que uno no se derrumbe. Entonces, de pronto a veces mi madre sí me ha manifestado que este tema político es muy duro y que no le gusta mucho, pero aún así me han apoyado mucho, me han apoyado muchísimo. Mi papá también siempre me apoya muchísimo. Y mi hermano, yo creo que yo tengo un hermano mayor y parece pues que mis sueños también fueran los sueños de él, porque él me apoya mucho con todo este tema político. Nuri, fundamental, la familia, nunca le falla a uno, nunca. Y más ustedes los paisas, doctor. Ustedes son muy a ese tema familiar, muy lógico que en Colombia tenemos diferente idiosincrasia y hay unas partes donde más o menos, pero específicamente en Antioquia y Medellín son muy fraternales como con la familia. Sí, Nuri. Doctor, cuéntenos su opinión al respecto. ¿Cuál es su lectura mejor en los hechos acaecidos desde el 28 de abril, en los cuales nos han asesinado 28 policías y militares en el marco del paro, supuesto paro, es mi concepto mío, y adicionalmente un técnico del CTI en la ciudad de Cali?
No son hechos aislados, sino que todos fueron del 28 para acá y adicionalmente por ocasión de ser policías o de ser militares o este técnico del CTI que fue asesinado vilmente por supuestos manifestantes en la ciudad de Cali. ¿Cuál es la lectura que usted le da a esto, doctor? Nuri, yo te cuento que soy, como le tengo tanto cariño a la fuerza pública, cuando empezó todo este tema del paro, me sentía muy aburrido. Pero de verdad, Nuri, yo me levantaba aburrido, me levantaba sintiendo impotencia, me levantaba de mal genio, pero en serio, es muy, pues no sé qué tiene a veces ciertas personas en la cabeza para ir a agredir a la fuerza pública, a los policías. De verdad, me sentía muy impotente, me sentía aburrido, más aún sabiendo pues que, que estas personas que supuestamente salían a marchar, pero salían era a dañar las ciudades, son financiados por grupos ilegales, por las guerrillas. Entonces me sentía muy impotente, Nuri, la verdad que muy impotente. Y te cuento que voy a ser muy sincero, creo que al gobierno nacional le faltó, creo que al gobierno nacional le faltó más firmeza para apoyar a su fuerza pública. Y bueno, eso es algo pues que tendría que reprocharle al presidente Duque, más así sea de nuestro partido de gobierno. Creo que faltó mucho más firmeza para el apoyo a la fuerza pública. Entonces me sentía con rabia, me sentía aburrido, me sentía impotente, pero Nuri, pues siempre mi corazón con ustedes, todas mis energías siempre con ustedes para que ustedes salieran victoriosos de todas esas luchas que dan por la democracia, Nuri, porque finalmente eso es luchar por la democracia. Entonces, sí, sentimientos más bien como negativos por todo ese tema del paro. Eh, Al presidente Duque creo que le faltó más firmeza, creo que le faltó más firmeza. También a los alcaldes les faltó muchísima firmeza para enfrentar ese tema en las ciudades. Eh, pero bueno, pues ya menos mal como que viene bajando ese tema en las ciudades, estuvo muy álgido, estuvo muy álgido. Y por esos días de verdad, Nuri, que no me sentía bien, anímicamente no estaba bien, y más aún porque pues yo tengo una posición política, pero no es una posición donde uno pueda solucionar ese tipo de cosas. Ojalá después, Nuri, Dios nos dé la posibilidad de estar en otros escenarios y poderle brindar todas las herramientas a la fuerza pública para que sigan en esa defensa de la democracia, para que sigan en defensa de nuestras ciudades, del patrimonio público. Ojalá que sí, Nuri. Gracias, doctor. Ojalá que se dé de verdad esos escenarios para que usted nos continúe apoyando de manera irrestricta a todos los miembros de la fuerza pública. Eh, Muchas veces a la página del periódico en las redes sociales me escribe gente que dónde se saca ese que son 28, porque de pronto solamente tienen socializado a mi capitán que sucedió aquí en Soacha, que lo ultimaron, y el compañero Martínez Rincón Martínez en Cali, el patrullero que fue secuestrado, torturado y asesinado. Pero en realidad no, doctor, fueron 28 secuencialmente, eso es un ataque sistemático a nuestra fuerza pública. Y pues esperamos que estos hechos no continúen así y que no volvamos a los horrores por allá de los años 99, donde habían carros bomba y había mucho terrorismo en el país. Eso se espera. Por Nuri, último, señor son doctor. héroes, son héroes que dieron la vida por su patria, muy admirable, y a la familia, pues, solidaridad y mandarles un abrazo de fortaleza, y a todos los policías también y a todos los soldados, gratitud enorme por todo lo que hicieron en estos mesecitos de paro, solamente gratitud y bendiciones. Muchas gracias, doctor. Por último, un mensaje, o cuéntenos mejor, doctor, me gustaría saber un poquito
algunas cosas de las raíces de allá de su comunidad, de la comuna 16 de Belén. Cuéntenos esos paisas maravillosos, porque lo sabemos que es así, ustedes son muy echados para adelante, pero ¿cuáles son las necesidades que ellos tienen? ¿Qué es lo que usted les puede a ellos brindar con este tema político y con las herramientas que tiene ahorita y que yo sé que a futuro va a tener para beneficiarlos a ellos, doctor? Bueno, Nuri, mi comuna parece una ciudad dentro de una ciudad. Te cuento que es una comuna demasiado grande, es una comuna que tiene aproximadamente 8.300 kilómetros cuadrados, es una comuna demasiado grande, más o menos no han podido hacer el censo, el DANE no ha podido hacer el censo, pero yo creo que estamos más o menos por las 250.000 o 300.000 habitantes casi. Entonces ya te imaginarás, es demasiado grande esta comuna. Y así como es de grande, yo pienso que Belén es un conjunto de características reducidas de lo que nos encontramos en Colombia. Como te contaba ahorita, Belén es una comuna con demasiada diversidad, mucha diversidad. Tenemos desde el estrato 0 desde el estrato 1 hasta el estrato 5. Entonces ya te imaginarás todas estas necesidades que nos encontramos en el estrato 1 y en el estrato 2. Hay algunos sectores, nosotros aquí en Belén tenemos 22 barrios reconocidos por el Departamento Administrativo de Planeación, pero tenemos un montón de sectores que pertenecen a la Comuna 16 y que no están reconocidos por el Departamento Administrativo de Planeación. Y la mayoría de esos sectores, Nuri, que no están reconocidos por el Departamento Administrativo de Planeación, son los sectores más vulnerables, son los sectores con más dificultades económicas, con más dificultades en su territorio. Te cuento que Medellín es una ciudad, la segunda ciudad más importante del país y supuestamente muy avanzada, pero falta muchísimo. Hay barrios y sectores donde no tenemos acueductos y alcantarillado, por ejemplo, donde no tenemos buena iluminación. Y le hemos venido pidiendo, por ejemplo, al Departamento Administrativo de Planeación que reconozca esos sectores para que realmente podamos empezar a trabajar por ellos. Porque si ni siquiera están reconocidos por la alcaldía de Medellín, ¿cómo empezamos a trabajar por ellos? ¿Cierto? Entonces, Nuri, esa es mi comuna. De todas formas, tenemos también muchas virtudes. Te cuento que hay liderazgos aquí en la Comuna 16 también muy importantes, gente que trabaja única y exclusivamente por su comuna, que sienten gran sentido de pertenencia por la Comuna 16, que son dedicados al servicio, y ni siquiera al servicio público, al servicio, porque nadie les paga, porque no, nada, ellos simplemente tienen vocación de servicio y, y hacen su servicio y le sirven a la comunidad sin esperar nada a cambio, Nuri, sin esperar nada a cambio. Entonces, esa es mi comuna, una comuna con mucha diversidad, con muchas necesidades, con grandes liderazgos y también con muy buenas virtudes. Aquí en la Comuna 16 también tenemos muy buenas virtudes. Falta mucho, Nuri, falta mucho y pues para eso estamos acá, para seguir trabajando por nuestra comuna y aportar nuestro granito de arena a la ciudad. Ah, bueno, doctor, pues le agradecemos mucho y yo de verdad, desde mi experiencia ya, con mis añitos que tengo, quiero decirle que no pierda esa originalidad, ese sentido que tiene ahorita de pertenencia con su comunidad y con su trabajo y con lo que usted quiere y pretende, que pasados los años usted no pierda eso, doctor, porque hay muchos que empiezan con toda la energía, pero en el camino van conociendo personas que los permean y los meten en temas de corrupción y cosas que en realidad al final no nos sirven el país. Y su merced sabe que la corrupción es a todas las escalas, no solamente porque un político sea, no, a todas las escalas en nuestros hogares también se presenta eso, la corrupción, ¿sí? El hacer la trampita, mejor no hago la fila porque voy a hablar ahí con el de adelante y yo le pago ahí, como dice el refrán mal utilizado en nuestro país, doctor, ¿cómo voy yo ahí? Entonces, sí, eso es una realidad y esperamos que usted no se deje permear y que continúe con su carrera política brillante, pero sobre todo muy honesta, que es lo más importante.
Te agradecemos mucho el tiempo hoy para nuestro periódico Punto de Quiebre. Somos la voz de quienes no tienen voz y por favor ya un saludito para nuestros lectores, doctor. Nuri, quería contarte que yo también me desempeño en la empresa privada. Trabajo como abogado en una constructora y tengo funciones jurídicas y administrativas, pero lo hago únicamente, Nuri, para a, no tener que acudir a los dineros públicos para poder tener dinero, no, sino que incluso, Nuri, te cuento que esa constructora es un emprendimiento familiar. Es un emprendimiento familiar, nos va muy bien y trabajo en la constructora para no tener que sacar pues como ese dinero de lo público, pues porque usted tiene toda la razón. Yo sé que hay muchos políticos que lo hacen, pero la idea no es esa, porque entonces se pierde la esencia del servicio, porque entonces se empiezan a defender más los intereses particulares para poder sacar dinero y se pierde la esencia del servicio, se pierde la esencia de quienes se tienen que beneficiar son las comunidades y no el político. Entonces te cuento, Nuri, que yo tengo casi que dos trabajos, el de la constructora y el de la junta administradora local, y lo hago precisamente para no tener que acudir al dinero público y ojalá pues me siga yendo muy bien allá para no para algún día no tenerme que ver en una situación de corrupción o de que voy a sacar dinero por otra parte, de contratación. Yo lo hago por eso, Nuri, lo hago por eso y ojalá así pueda seguir siendo, ojalá que sí, ojalá Dios nos dé la posibilidad de que esta empresa crezca y que algún día yo con orgullo pueda decir, mm, como dice un político por ahí de nuestro país, me meto en todas las candelas porque no tengo rabo de paja, ¿cierto? Ojalá que así sea, Nuri. Bueno, un saludo, Nuri, para ti, Nuri, muchísimas gracias por la entrevista, me sentí súper bien. Gracias también a quienes nos ven, a quienes nos escuchan. Bueno, pues por acá en Medellín ya saben que tienen un servidor y no, Nuri, muy agradecido y un saludo pues muy especial y un abrazo para quienes nos ven en Punto de Quiebre y para quienes nos escuchan en Punto de Quiebre. También desearte todos los éxitos, Nuri, para Punto de Quiebre. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Yo creo que haces una excelente labor porque estás apoyando a la fuerza pública. Ellos necesitan mucho apoyo, Nuri. Gracias, doctor. Cuídese mucho, muchas bendiciones. Un saludo enorme para nuestros lectores. Somos la voz de quienes no tienen voz. Muy amables. Nuri, muchísimas gracias.